Habéis llegado. ¡Ay, mi amigo el de la corbata verde que te estaba viendo! Muy bien. Necesito que os sentéis, opencitas y opencitos. Ese fondo, venga para acá. ¡Uy! Hemos perdido a la pareja. Se habrán quedado tomando un café. Familia, por aquí. Javier, necesito que nos sentemos. Es que si no, no podemos empezar. Gran jefe, te toca cumplir. Que además, hay... ¿Así? ¿Hay fumata blanca? Uy, ahora miro las noticias. Aquí en el Open somos así. Te damos lo fresco. 24 horas, 24 horas. Bueno, la penúltima mesa de este Open Week 2025 y nos vamos a ir a un cuadro que lo peor que tiene es el apellido. O sea, es la Torre de Babel de Bruegel. Hay gente que dice Brugal. Digo, no, que se te notan los gustos. No, menos Brugal, cualquier cosa nos vale. Este cuadro, la verdad es que yo creo que todos lo hemos visto, aunque solamente sea en alguna taza. Es maravilla y el contexto es estupendo porque cuando tú lo ves entiendes perfectamente lo que quiere decir. Y según los mayores entendidos en arte, esto es la codicia humana. Al parecer refleja ese pasaje bíblico en el que decían, queremos llegar al cielo, pues tú pon piedras, pon otra, y otra, y otra. Mirad qué cara de desagrado tienen Irene y Dique. Están las dos jorobadas, normal. Si es que el ser humano es así, mis chicas. Ansioso, es ansioso, ya lo sé. Pero, como esto es bíblico, ¿qué dijo Dios? No me gusta que seáis ansiosos. Os voy a tirar la torre. Antes hablabais todos el mismo idioma y ahora os lo voy a mezclar para que no os entendáis. O sea, un castigo. Y esto os pasa a vosotros también. Os tenéis que entender como sea y porque sí. Y yo me pregunto, ¿un laudo se puede entender en cualquier sitio? No lo sé. Aprendamos de los mejores. Por favor, fortísimo aplauso para Borja de Obeso, socio de DLA Piper y todo el equipo. Ahí están. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Permitidme, en primer lugar, que empiece explicando el porqué del cuadro, que bueno, pues tiene íntima relación con el tema que vamos a tratar, que es el reconocimiento de los laudos extranjeros. El cuadro de Bruegel, que está en Viena, lo elegí básicamente porque tuve la suerte de verlo en este mes de diciembre. Pues nos viene como un guante a esta mesa. Efectivamente, su origen está en el Génesis y en la codicia humana de llegar al cielo, el fracaso de una obra humana. Y, sin embargo, el matiz que nos interesa a nosotros es el del porqué de ese fracaso y esa dificultad de entendimiento entre distintas lenguas que se puede extrapolar mucho al ámbito arbitral y al tema del reconocimiento de los laudos extranjeros. Si uno se fija bien en el cuadro, se da cuenta que no solamente la obra fracasa porque la lengua en la que todos los que están involucrados no es la misma, sino porque tiene problemas estructurales. Hay parte de la cimentación que no está construida, parte de los pisos de abajo no están terminados y, sin embargo, ya quiere hacerse la parte de arriba. Y esto también entronca muy bien con el tema del reconocimiento de laudos extranjeros y los problemas que nos podemos encontrar cuando solicitamos su reconocimiento en una jurisdicción distinta de aquella en la que ese laudo se dicta. En cuanto al tema de la mesa, el reconocimiento de laudos extranjeros permite múltiples aristas, múltiples ángulos y, sin duda, varios de ellos nos llevarían bastante más del tiempo que tenemos asignado para la mesa. Con lo que vamos a intentar centrar nuestra mesa en 4 aspectos, 3 y tentativamente 1/4, si nos va bien en tema de tiempo, que nos gustaría tratar a lo largo de esta mesa. Sería, por una parte, la decisión de la Comisión, famosa decisión del caso Antin España de este mes de marzo de 2025, y el impacto que tiene en materia de reconocimiento de laudos extranjeros. Por otra parte, también otro tema de actualidad, que es el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, que son, como sabéis, los encargados de resolver las peticiones de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.
Un tercer tema que también tiene actualidad y que es el tema del orden público como motivo de oposición al reconocimiento de laudos extranjeros. Y un último tema que tentativamente intentaremos abordar también y que es contraintuitivo, como es la posibilidad del reconocimiento de laudos anulados. En fin, son una pluralidad de temas a los que intentaremos referirnos con una cierta concisión para tratar de abordarlos todos ellos. Para tratar todos estos temas tengo el enorme placer de tener conmigo en la mesa un plantel que yo considero inigualable. Por una parte tenemos a Inés Guzmán, que es abogada del Estado adjunta en el Departamento de Arbitraje Internacional de la Abogacía General del Estado. Por otro lado tenemos a Pilar Perales, conocida por toda la comunidad arbitral, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III, pero sobre todo pues madre y padre del MUD de arbitraje, árbitro internacional y una persona absolutamente querida y que encarna la mejor doctrina en el ámbito arbitral. Y por último tenemos a los que mandan, a los que deciden. Tenemos a mi tocayo, Borja Iriarte Ángel, magistrado del Tribunal Superior de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que además es un devoto enamorado de la materia arbitral y con amplia experiencia en el ámbito del reconocimiento de laudos extranjeros. Incluso tiene algún libro publicado sobre la materia. Bueno, sin más preámbulos y después de daros las gracias, me gustaría empezar por el primero de los temas que hemos apuntado. La famosa decisión de la Comisión en el asunto Antin España, decisión que impone al Reino de España la obligación de oponerse a cualquier demanda de reconocimiento de laudo emitido en este mismo en este mismo asunto, y ya sea ante un país miembro de la Unión Europea o un tercer Estado. Quizá por tener una implicación más directa, Inés, ¿podrías explicarnos sucintamente qué consecuencias tendría para el Reino de España el no cumplir con esta decisión de la Comisión? Por supuesto, Borja. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Borja su invitación a participar en esta mesa esta tarde con unos excelentes panelistas a mi lado, así como a Javier y a su equipo por organizar este evento cada año y por contar siempre con la abogacía del Estado. Y entrando en tu pregunta, Borja, la decisión es extremadamente importante para el Reino de España. No voy a entrar en un análisis exhaustivo de la misma, pero sí me gustaría destacar dos puntos fundamentales que son los que dan lugar a esa orden que impone la Comisión a España de abstenerse de pagar y de adoptar todas las medidas necesarias para evitar el reconocimiento, ejecución o cumplimiento del laudo tanto en Estados miembros como en terceros países. Como decía, son dos puntos. El primero de ellos es el relativo a que, de nuevo, la Comisión reafirma que España nunca hizo una oferta válida a inversores nacionales de Estados miembros a través del Tratado de la Carta de la Energía. En la decisión se analiza y se explica que los mecanismos de arbitraje intracomunitario, hablando intracomunitario Estado miembro, nacional de Estado miembro, a través de la Carta de la Energía, son incompatibles con el derecho de la Unión y, por tanto, los laudos derivados de ellos no pueden producir efecto ni, por tanto, ser reconocidos ejecutados. Eso es un punto. El segundo punto que trata radica en el hecho de que la Comisión concluye que el laudo Antin en sí mismo constituye una ayuda de Estado. Y no solo eso, sino que va más allá al declarar que la ayuda de Estado es ilegal por varios motivos, entre ellos por vulnerar la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión y ser incompatible con el funcionamiento del mercado interior. Por tanto, al ser una ayuda de Estado ilegal e incompatible, obliga a España a velar y a adoptar esas medidas para evitar su pago, reconocimiento o ejecución. Dicho esto, ¿qué pasa ahora si España incumple esta decisión? Pues bien, de nuevo tenemos dos consecuencias. La primera de ellas viene en la propia decisión, ya que en la propia decisión la Comisión ordena a España a recuperar el pago de cualquier ayuda efectuada, bien a Antin
en este caso el inversor originario del laudo, o a cualquier entidad que haya adquirido o pueda adquirir el laudo o cualquier derecho del mismo en el futuro. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, ya que un alto porcentaje de los laudos en materia de energía renovable de España han sido cedidos en todo o en parte a entidades o fondos fuera de la Unión Europea, lo cual añade un punto de complejidad a conseguir recuperar un eventual pago y que esa recuperación sea satisfactoria. Y la segunda consecuencia que podría tener España de incumplir esta decisión es básicamente un incumplimiento del derecho de la Unión, lo que daría lugar a un proceso por incumplimiento contra el Reino de España que conllevaría una serie de sanciones pertinentes. Por tanto, Borja, España solo puede cumplir la decisión y el derecho de la Unión Europea. En este caso, probablemente no con tristeza, ¿no? Podríamos decirlo. Borja, me gustaría conocer cuál es el valor jurídico que cabe darle a una decisión como esta, si en tu opinión se trata de una decisión vinculante, de obligado cumplimiento, no ya para el Reino de España en términos jurídicos, sino para juzgados y tribunales. ¿Nos podrías decir algo al respecto? Pues a ver, en primer lugar, muchas gracias, Borja, por la invitación, por estar aquí en un acto tan interesante, por poder compartir el panel con unos compañeros tan interesantes. También me parece sugerente el cuadro, ¿no? Porque soy un juez rodeado de árbitros y creo que podemos entendernos, ¿no? Creo que tiene su componente de sugerencia. A ver, en principio obliga. Lo que pasa es que en principio obliga porque los jueces somos parte del Reino de España. Pero claro, también somos una parte un tanto sui generis, ¿no? De hasta qué punto obliga. Y no sé hasta si estos laudos algún día vienen a ejecutarse en España. Creo que ninguno ha venido todavía. ¿Qué pasaría? También es verdad que quedaría abierta la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial, que ya supondría, en el mejor de los casos, 4 o 5 años parado el procedimiento, ¿no? Y a ver lo que pasa, porque en principio obliga, claro, pero esto tampoco es esto es un acto, se parece más, entiendo yo, a un acto administrativo que a un acto legislativo de la Unión Europea. Es decir, si esto fuese un reglamento, en principio sería aplicar, claro, siendo una decisión que no es un acto administrativo, es verdad que probablemente la Comisión sancionaría igual a España, y diría, vayan a discutir si se da el exequatur. Pero no creo que haya demasiado interés, primero, en venir aquí. De hecho, nadie ha venido de momento. Prefieren... Estamos aquí todos, si Juan Sebastián Elcano va a salir de Nueva York, a Nueva York va a llegar, lo que no sabemos es si va a zarpar o no va a zarpar, que es otro tema que nos tiene tan preocupados como la fumata blanca, pero yo creo que sería discutible, hombre, creo más importante todo lo que dice Achmea, todo eso, que eso sí que es una decisión del tribunal, que la propia decisión, aunque sí es verdad que podría, cuando se dirige al Reino de España, se dirige al Ejecutivo, al Legislativo y obviamente al Poder Judicial, ¿no? Pilar, desde una óptica más académica, más doctrinal, ¿cuál es tu opinión en este sentido respecto de la decisión? Bueno, muchas gracias. Lo primero, la verdad, Borja, por la invitación. La verdad que es un placer estar en esta mesa con Inés y con Borja y, por supuesto, en este foro tan estupendo. Muchas gracias, Javier, Sonia y todo el equipo. Además, agradezco especialmente a Javier porque beca al equipo ganador y a los finalistas del MUT Madrid para que vengan aquí y asistan gratuitamente a este evento. Y yo creo que eso es muy importante para hacer que la gente joven, que son el futuro del arbitraje aquí en España, pues se vea realmente involucrado con la profesión y tenga oportunidad de escuchar a estas magníficas mesas, ¿no? Por lo tanto, como decía, muchas gracias. Has hablado de la fumata blanca. Justo antes de subir, he mirado un momento el periódico por curiosidad. Ya hay fumata blanca y lo mismo en este ratito. Ya nos dicen el nombre del nuevo Papa. Así que, bueno, veamos si hay sorpresa al finalizar esta sesión. En todo caso, respondiendo un poco a la pregunta que me haces, desde el punto de vista académico y más global de la cuestión, yo creo que nos encontramos ante un nuevo capítulo de esta saga que tenemos ya desde el caso Micula, Achmea, Constroy, etcétera, una serie de casos, como sabemos, donde están estas tensiones que se producen entre quién tiene la decisión última sobre la ejecutabilidad
de los laudos arbitrales. En el caso del derecho de la Unión Europea está claro el partido que ha tomado el Tribunal de Justicia y las diferentes instancias en el sentido de entender que el derecho comunitario prima sobre el derecho internacional. Mientras que en países de fuera de la Unión Europea, pues la cuestión no es desde luego tan clara y, como antes ha señalado Inés, esto va a dificultar que fuera de países de la Unión Europea los laudos pues, se les deniegue el reconocimiento y la ejecución sobre la base de la vulneración del orden público comunitario. Yo creo que en este sentido tenemos también a los inversores atrapados, con laudos arbitrales, atrapados en esta polémica que bueno, pues realmente les afecta, como es lógico, de forma muy directa, ¿no? Por otro lado, tenemos también que esta decisión del 25, con independencia del valor que nos acaba de explicar Borja que pueda tener para los órganos judiciales, sí que reafirma, yo creo que, primero, esa tendencia, desde luego, te pone ya fin. Si quedaba alguna duda, ya es el fin del arbitraje intra-Unión Europea, pero que además confirma el principio de solidaridad judicial entre los jueces de los distintos Estados miembros, que me parece que es bastante importante, ¿no? Por último, yo creo que hay que pensar que sale también ganando de todo esto, ¿no? En las jurisdicciones de fuera de la Unión Europea y particularmente el Reino Unido, donde reafirma su sede de arbitraje como favorable al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales anulados sobre la base de la infracción del derecho público de las inversiones, ¿no? Yo creo que además hay que ponerlo también en el contexto de últimas decisiones de otros órganos judiciales, como el Tribunal Supremo alemán en la sentencia de 27 de julio del 23, donde se anticipa ya a la admisibilidad, en este caso a la inadmisibilidad de futura de laudos arbitrales dictados en sede por inversores comunitarios en sede de arbitraje intra-Unión Europea, al impedir, al lío de esas decisiones, la futura ejecución del laudo, en este caso en Alemania, ¿no? Yo creo que esto va a sentar también cierto precedente de cara a otros organismos, ¿no? A medio plazo, pues yo creo que no nos queda otra que pensar en la redefinición del sistema, algo que en la UNCITRAL, y Inés lo conoce bien, se está trabajando, y bueno, pues una reforma del sistema de arbitraje y la remodelación de los principios básicos del sistema de inversión. Si me permites un apunte final, para mí, como mercantilista, el miedo que me da un poco todas estas cuestiones que estamos viendo en sede de arbitraje de inversión es que tengan un paralelo y tengan un impacto y una influencia en el futuro del arbitraje comercial dentro de la Unión Europea. Sí, yo creo que la decisión de la Comisión bueno, pues, supone un nuevo reto que tiene que ser asumido por parte del Reino de España y por parte de su representación jurídica, porque bueno, si ya era difícil desarrollar este papel en el ámbito del reconocimiento dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, donde bueno, pues uno puede hacer valer los instrumentos propios del derecho comunitario para explicar la posición, el que nos impongan la obligación de defender esa misma posición en terceros Estados miembros, invocando instrumentos de derecho comunitario que son por completo ajenos a esos terceros estados donde se está solicitando el reconocimiento, pues va a dar lugar sin duda a episodios que van a ser apasionantes y que estudiaremos todos en el futuro. Con esto pasamos del primero de los temas que queríamos tratar y pasamos al segundo de ellos, el de las cuestiones prejudiciales en el ámbito o en el marco del procedimiento de reconocimiento de laudos. Es un tema absolutamente de actualidad. Es bien cierto que no está referido al procedimiento de reconocimiento de laudos, pero es perfectamente extrapolable a este procedimiento. Borja, sobre el tema de la posibilidad de plantear estas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, bueno, yo tenía puestas en mis notas, bueno, parece que que no cabe ninguna duda de que efectivamente se puede plantear. Bueno, durante un tiempo hubo alguna duda sobre si se podía o no plantear o se podía exigir algún tipo de responsabilidad o no por plantear este tipo de cuestiones. Parece ser que es comúnmente aceptado que efectivamente esa posibilidad está a disposición de los tribunales superiores de justicia. Pero yo quería preguntarte
no acerca de la posibilidad en sí, sino acerca de cuál es el momento en el que debería de plantearse esa cuestión prejudicial. Si a tu juicio es apropiado el que esa cuestión se suscite en sede de reconocimiento, por ejemplo, de un laudo extranjero. A ver, yo en el caso concreto de Madrid, obviamente la posibilidad ahí está en el Tratado de la Unión y está claro. Pero la propia mecánica que ha llevado el procedimiento concreto, ¿no? Es decir, si esta cuestión se plantea antes de dictar la sentencia original, no hay ninguna duda de que se puede plantear y se debe plantear. Si tienes que ver, que yo tengo muchas dudas también, y perdón que hable tanto de dudas, de qué va a decir. Este tema se ha planteado ya, por lo menos en 2 casos, uno de España, Mostafa Claro, la señora de... Y yo no creo que el tribunal vaya a decir mucho más que lo que ella ha dicho. Estos son un poco como las pitias, contestan con respuestas un tanto que lo hay que interpretar. Porque te van a decir, sí, claro, pero ¿y este laudo concreto es contrario al derecho de la Unión? Ah, ese es su problema, no es el mío. Porque van a contestar así. Pero claro, todo el procedimiento, esto llega al Constitucional, ¿no? Y el Constitucional anula la sentencia, ¿no? Y la devuelve. Claro, ¿esta nueva sentencia qué es? Es porque el Constitucional y muchas veces ha hecho anula una prueba y devuelve una sentencia, para que el tribunal dicte una nueva sentencia valorando la prueba como he dejado yo la prueba. Típico en penal, por ejemplo, anulo una prueba y decido, pero claro, aquí dice, anulo su sentencia, ahora dicte una... Y antes lo hablaba por ahí fuera, no obstante, como se decía en la administración antes, no obstante, V decidirá, siguiendo órdenes del Tribunal Constitucional, confirmo la validez del laudo dictado en tal fecha. ¿No? ¿Esa es la sentencia que hay que dictar? Porque parece que es la sentencia que hay que dictar, ¿no? Porque dice, no puede anularlo por eso. O se te ocurre otro motivo para anularlo, claro, que esa es otra. Pero entonces plantear es todo un tanto extraño, ¿no? Es decir, está claro que se podía haber planteado, otra cosa es si vamos a recibir una respuesta que nos sirva para mucho o vamos a recibir una respuesta que nos sirva para el año que viene estar en una mesa redonda hablando dentro de 5 años, ¿no? Porque no va a ser el año que viene la respuesta. Pero es curioso el momento procesal, ¿no? Es decir, bueno, el Constitucional anula, pues ya está, usted ha anulado mi sentencia, el laudo recobra la vida... Porque ahora podría darle otra razón para anular por otro motivo. Bueno, y la congruencia y las peticiones de las partes. Es que es todo un poco... Y vemos que está pasando, porque además esto va en paralelo a otro caso muy polémico del que no vamos a hablar aquí. Pero está pasando en esta situación de, bueno, ahora se plantea esta cuestión y una de mis dudas, tengo muchas dudas, como veis, con este tema, es que el Tribunal de Luxemburgo no diga esto no es el momento o esto está exactamente quien me pregunta usted. Es que me obliga el Constitucional, pues te va a decir, claro que le obliga el Constitucional. ¿Cómo le va a obligar su Constitucional? Claro. ¿Cómo le va a obligar? Ahora, ¿me obliga esto entonces? ¿Pueden interpretar el Constitucional el derecho de la Unión Europea? Claro que lo puede interpretar. O plantear cuestión, podría, entiendo, aunque no es un órgano propiamente judicial. Entonces, todo un poco... O sea, no tengo muy claro la vida procesal de este asunto, ¿no? Más allá, está claro que en el primer momento, y de hecho, como Paco Umbral, voy a hablar de mi libro, ¿no? Cuando el libro me llegó, estaba hecho y apareció la sentencia del Constitucional. Tuve que ponerme a tachar a todo correr, ¿no? Una nota a pie de página. Y yo lo planteaba, esto acabará en cuestión prejudicial, pero no me lo imaginaba de esta manera. Me imaginaba que un día un TSJ le llegaría, me da igual una nulidad de laudo, que a estos efectos es lo mismo que un reconocimiento de laudo extranjero, a los efectos estamos hablando, y dijese, oiga, yo no tengo nada claro qué pasa con el derecho de la Unión. Porque claro, te va a decir, no, es que los grandes principios, esto es como el orden público cuando habla el Constitucional. Perdón que me estoy extendiendo. Los grandes principios rectores de nuestro sistema, ¿vale? ¿Cuáles son? No sé, los grandes principios rectores de nuestro sistema. Entonces yo creo que ese es un poco el problema. No es sorprendente en el momento en el que se ha planteado. Esto se plantea antes de dictarse la sentencia original, pues bueno, veríamos a ver si nos ilustra el tribunal con más de lo que ya tenemos, ¿no? De hecho, Pilar, nos consta que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, muy recientemente, ahora a finales del mes de marzo, hace menos de 2 meses, ha planteado precisamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente en ese escenario, cuando se ha revocado la previa sentencia de anulación, yo no he hecho nada, se ha revocado la previa sentencia de anulación por parte del Tribunal Constitucional, se devuelve las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Madrid,
y antes de dictar esa nueva sentencia es cuando se ha planteado esta cuestión prejudicial en relación con la correcta o incorrecta interpretación del derecho de la Unión Europea en el laudo sujeto a la anulación y en la sentencia posterior dictada por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y esto, Pilar, me lleva a preguntarte acerca de qué implicaciones considera que tiene esta cuestión prejudicial en la vieja polémica de hasta dónde puede llegar el control judicial del laudo, ¿no? Esa constante tensión que hay entre el ámbito judicial, que se resiste a no tener la última palabra, y el tribunal arbitral al que las partes le han encomendado por libre decisión la resolución de su disputa. Bueno, yo coincido un poco con Borja en lo que ha dicho respecto del momento, ¿no? Es decir, si uno examina las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, especialmente del 2015 hasta ahora, uno ve la dinámica de la sala, ¿no? En esa dinámica de la sala, muchas veces en mayoría con voto disidente del presidente de la sala, dependiendo de cómo se ha ido conformando esa sala del Tribunal de Justicia, la Sala Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Madrid, pues uno se da cuenta de que, la verdad, ¿cómo es posible que la cuestión prejudicial no se hubiese planteado con anterioridad? Y ahí hemos tenido que esperar a una sentencia muy reciente, como sabemos, de 2 de diciembre del 24 del Tribunal Constitucional, que la verdad, cuando uno la lee, le da pena el rapapolvo que le echa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es que es antológico la verdad, los reproches que realiza el Tribunal Constitucional respecto de la extralimitación en las funciones por parte del TSJ en materia de revisión de laudos anulados. Por lo tanto, una primera cuestión es efectivamente por qué esto no se plantea antes. Hay que decir que en el voto, en la sentencia o en el auto de mayoría del cual se plantea la cuestión prejudicial, se defiende esa mayoría del momento y explica por qué no se ha planteado con anterioridad, porque a su juicio la cuestión era clara, no había un problema y el problema se lo ha generado la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que le hace dudar al TSJ de Madrid acerca de estas cuestiones luego prejudiciales que plantean. Por lo tanto, lo que tenemos en primer lugar es que esta cuestión prejudicial es importantísima en 2 niveles. El nivel interno nuestro español, porque plantea una tensión, en primer lugar, interna entre la propia sala del TSJ de Madrid, porque este auto va, como en otros tantos anteriores, con voto particular del presidente de la sala. Por lo tanto, esa dinámica interna de la sala continuamos en esa serie continua de de decisiones por mayorías y votos disidentes. Plantea asimismo una tensión entre el TSJ de Madrid y el propio Tribunal Constitucional, pero esto es muy propio de la visión española. Y luego hacia afuera plantea cuestiones de muchísima enjundia, que es el control que pueden ejercitar el órgano, en este caso, me da igual si es el de anulación o es el en sede de reconocimiento y ejecución, porque los motivos son los mismos y, por lo tanto, la misma doctrina puede verse, es el grado de control. Si es un grado de control externo y limitado a aspectos formales, sin entrar en el fondo del asunto, o si cuando se toca el orden público comunitario, el control tiene que ir a los hechos y a la aplicación del derecho. Y esa es la clave. Esta no es la única cuestión prejudicial que tiene ahora mismo sobre la mesa el Tribunal de Justicia, porque tiene otra en el caso Reive, en asunto también muy reciente del año 2024, en relación con el Reglamento 833-2014 sobre sanciones a terceros con ocasión del conflicto, del conflicto Rusia-Ucrania, y donde se va a dilucidar también esa cuestión de orden público. Pero sí quiero llamar la atención de que no podemos, aquí la cuestión debatida no es si las normas del artículo 101 del Tratado o el antiguo artículo 81 sobre infracción del derecho a la competencia son normas de orden público, porque eso está clarísimamente asentado desde el caso de Ecosuisse, sino, insisto, en el grado de control. En este sentido, ya ha habido sentencias en otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, nuevamente los alemanes, Tribunal Supremo de Alemania, donde precisamente han considerado que cuando está en liza el derecho comunitario europeo, el control es de pleno. Veremos qué nos dice sobre esto el Tribunal de Justicia, porque es verdad que está el caso Mostaza Claro. Hay otros casos, también, por ejemplo, en materia de contrato de agencia, en relación con el derecho a la indemnización por clientela, la sentencia Inmar contra Eaton.
y veremos qué dice, porque yo no tengo tampoco, coincido también, Borja, contigo, pero tampoco tengo muy claro qué es lo que va a decidir finalmente en esta decisión el Tribunal de Justicia, porque si uno examina, y ya terminó la jurisprudencia reciente, por ejemplo, en el caso Skate International, mal traído a mi juicio a colación por la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid, ahí te das cuenta de que se ha pronunciado ya el Tribunal de Justicia en relación con un control limitado de los laudos en arbitraje comercial. Inés, desde tu punto de vista, el hecho de que estas cuestiones prejudiciales no las puedan plantear los tribunales arbitrales, a diferencia de los órganos jurisdiccionales, en tu opinión, ¿tiene injerencia, influencia en el hecho de que la Unión Europea haya prohibido el arbitraje intra-Unión Europea? En efecto, Borja, la incapacidad de los tribunales arbitrales de plantear estas cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión ha sido un factor clave, pero he de decir que no el único, para prohibir el arbitraje intracomunitario. El mecanismo de la cuestión prejudicial, como todos sabéis, es una pieza central de la arquitectura jurisdiccional de la Unión, cuya finalidad, ante todo, es garantizar tanto la unidad, la eficacia y la primacía del derecho de la Unión, y que, por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión mantenga su papel de supremo intérprete en la aplicación del derecho de la Unión. Por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión, en las sentencias que todos conocemos de Achmea en el año 2018 y que se basaba en una cláusula arbitral y un tratado bilateral de inversión intracomunitario, ya señaló que socavaba la cláusula arbitral la autonomía del ordenamiento jurídico precisamente por no poder plantear la cuestión prejudicial, ya que no se consigue mantener de esa manera y asegurar la uniformidad del derecho de la Unión. Y posteriormente, en el año 2021, en Comstroy, se extiende ese razonamiento a los tratados de carácter multilateral, como el Tratado de la Carta de la Energía, por suponer no solo un peligro para la autonomía del ordenamiento jurídico, sino también para el principio de confianza mutua entre los Estados miembros. En definitiva, dado que los tribunales arbitrales no forman parte del sistema judicial de los Estados miembros, no pueden plantear estas cuestiones prejudiciales y permitir que así se mantenga esa uniformidad del derecho de la Unión. Yo, si me permitís, en mi opinión, el tema de la cuestión prejudicial me da la sensación de que tiene también bastante que ver con la tensión entre quién tiene la última palabra. Aquí, por una parte, están los tribunales superiores de justicia que luchan de alguna manera por mantener un mínimo control o posibilidad de control respecto de los laudos arbitrales. Por otro lado está el Tribunal Constitucional, que reclama su derecho a tener la última palabra en esta cuestión y a decir yo soy el que dice hasta dónde se puede llegar en uno y otro. Una cierta rebeldía por parte de unos y de otros. También la legítima reivindicación de los tribunales arbitrales de decir no, es que me han encomendado a mí que sea yo el que diga la última palabra en relación con esta disputa. En fin, creo que es un tema que escapa o que trasciende a el mero problema de la interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea al caso concreto y tiene otros componentes. Creo que con esto podemos dejar también por tratado este segundo tema, el de las cuestiones prejudiciales, y podemos entrar ya en el tercero de los que habíamos previsto. El orden público como uno de los motivos de oposición al reconocimiento de laudos extranjeros. El concepto de orden público como cajón desastre en el que cabe casi todo para oponernos también a casi todo en materia de arbitraje, en materia de anulación de laudos o en materia de reconocimiento de laudos extranjeros. Pilar, me gustaría que nos sintetizases de alguna manera los elementos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el concepto de orden público como motivo de oposición, en este caso del reconocimiento de un laudo extranjero. Bueno,
cuestión difícil, ¿no? Porque cuando hablas de orden público siempre estás en un mundo un poco difuso, ¿no? Ya el propio concepto en sí mismo es indeterminado, es impreciso, es vago, es mutable y variable a lo largo del tiempo también, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión fácil, pero es verdad que creo que el Tribunal Constitucional en las sentencias, 6 sentencias de los años 2022, más la última del año 24, creo que ha hecho un papel bastante bueno a la hora de definir y de tratar de precisar ciertos contornos que nos den cierto confort y seguridad en relación con el orden público, ¿no? De tal manera que bueno, pues ha procedido a distinguir claramente las vertientes material y procesal del orden público. Pues siempre tendemos a hablar de la vertiente procesal del orden público y a veces nos olvidamos también de esa vertiente material. Obviamente hemos estado hablando, cuando hemos hablado del derecho a la competencia, estábamos también hablando, ¿no?, de orden público material o sustantivo, ¿no? Creo que ha hecho en general un esfuerzo, yo creo que consciente el Tribunal Constitucional del papel que estaba teniendo en estas sentencias de anulación de los laudos, pues ha tenido, o que venían con ocasión de laudos anulados, ¿no?, en estos recursos de amparo. Yo creo que era consciente de ese papel importante y ha tenido ocasión de definir esos caracteres, esas líneas generales, ¿no? Y además de ponerlo en relación con el sistema de anulación de los laudos, de tal modo que el orden público, como bien has dicho tú, pues no puede ser la puerta de entrada falsa, no puede ser el cajón de desastre que permita entrar a saco a la revisión de material o de fondo del asunto. No es una segunda instancia, evidentemente los órganos de control no se pueden revisar los hechos ni tampoco la interpretación de la jurisprudencia, según nos dice el Tribunal Constitucional. No voy a entrar en las definiciones, pero están bien asentadas en estas sentencias del Tribunal Constitucional. Es verdad que esas definiciones en alguna ocasión tienden a ser un poco generales y bueno, esto va a conllevar la necesidad de tener que precisar o delimitar. Hay algún punto donde hay incluso algún exceso del Tribunal Constitucional a la hora de decidir o casi de hacer una equivalencia entre norma imperativa y orden público, algo que, como sabemos, está perfectamente superado. Eso es muy interesante que se ponga en contraste con el voto particular del magistrado Siol en el asunto 5022. Yo creo que el voto particular de Siol es muy importante porque intenta reconducir esos grandes definiciones que se dan en las anteriores sentencias e intenta reconducir esa noción del orden público, ¿no? Creo que al final nos encontramos con un marco estrecho de orden público en la línea de lo que hemos entendido siempre en la materia en el mundo arbitral y creo que es importante esta doctrina del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista europeo, Borja, ¿cómo se conjuga el derecho de la Unión Europea con este concepto de orden público? El órgano jurisdiccional tiene que valorar la eventual vulneración del derecho europeo al analizar la alegación de orden público como uno de los motivos de oposición a un reconocimiento. Bueno, yo creo que al estado actual de la ciencia, con lo que tenemos, que son esta mostaza y EcoSuisse y tal, sí. Lo que pasa es que también el Tribunal de Luxemburgo nos ha dado unas respuestas parecidas a las del Constitucional. Son nuestros grandes principios. ¿Y cuáles son nuestros grandes principios? Claro, luego hay que ir al caso concreto. O sea, vamos al... Sí, hay que tener en cuenta el derecho europeo. Los grandes principios del derecho europeo. Volviendo al caso de autos, bueno, es que no se ha tenido en cuenta el derecho europeo. ¿Y el derecho europeo hubiese llegado a otra conclusión? Claro, el problema que tiene el control judicial del laudo es que no eres una segunda instancia que se nos dice, no, lo devuelvo. Pues si es una segunda instancia, zanjas. Dices, esto es así. No lo devuelvo. ¿Y qué hacemos? ¿Que sigan haciendo laudos hasta que llegue uno que me guste? Pero claro, el problema del arbitraje es una cosa que muchas veces en la justicia no se entiende bien. Es que aquí lo devuelvo no es que el de primera instancia, no, hay que hacer un nuevo tribunal arbitral porque ha cesado el árbitro. Hay discusiones con los reglamentos si puede volver a ser el mismo o no puede volver a ser el mismo, porque puede haber una contaminación. Si no es el mismo, ¿cuánto tiempo va a llevar montar un tribunal? ¿Cuánto cuesta montar un tribunal, instruir a ese tribunal, repetir un procedimiento, ¿no? Entonces, al final hay que hacer un control de los grandes principios del derecho de la Unión Europea. Yo creo que eso nos lo ha dicho ya. Ahora, volvemos al problema de... Es que la diferencia entre el derecho imperativo y los principios rectores de nuestro sistema.
Cuando te llega, por ejemplo, esto es muy típico cuando te llega arbitraje societario, que el árbitro, digamos, por decirlo de una forma suave, no se ha leído la ley de sociedades de capital. O si se la ha leído no la ha entendido o ha pasado de ella, ¿no? Lo ves y dices, ya, pero es derecho imperativo. Hombre, si el laudo dice que un socio vota más que otro, pues dice, bueno, sí, había que haber hecho la Junta así, pero tampoco es para tanto, no nos pongamos así, porque en el fondo todos han tenido sus derechos respetados, pues eso en principio, si fuese una sentencia igual, habría que revocarlo, pero un laudo... ¿Y cuáles son los grandes principios de nuestro sistema societario? Es que al final yo me acuerdo, con el famoso caso Kalashnikov, es el único que me acuerdo, tiene un nombre muy sonoro, cuando un compañero una vez en un foro por ahí decía, a ver, si hubiese dicho que no daba la razón porque son mujeres, por ejemplo, pues es un laudo contrario claramente al orden público. Porque va en contra del artículo 14 de la Constitución, que en cierto modo es el sistema, digo, del formal, el procesal, al final, pues la igualdad de armas. Yo siempre digo, es que esto no, si podemos contar lo que queramos. ¿Han tenido todos el mismo trámite? Si el procedimiento es igual de malo para todos, pues tengo dudas de que el laudo sea nulo. El problema es cuando a uno no se le da traslado de algo. O cuando te pasa en un tribunal, y me pasa hace poco, uno dice, no se me dio traslado de no sé qué. Tienes que pedirle al tribunal, que sabes perfectamente que se le ha dado traslado. Pero claro, no puedes decir, no me lo creo. Venga, tribunal, mándeme 57.000 folios para que encuentre el papel donde... Y te da pena no ser un juez anglosajón, entonces por meterle un multazo al que te ha dicho que no se lo notificó cuando sí se le notificó, ¿no? Pero claro, estos temas, ¿hay que hacer la valoración? Sí, pero de los grandes principios del derecho europeo. Y claro, hay un gran principio de derecho europeo de competencia. ¿No? Somos un sistema que busca la competencia. Bueno, luego ves sentencias maravillosas que dices, pues esto no es muy competente o muy competenciable, ¿no? Nada que decir que al final el problema que le veo es eso, ¿no? O sea, pero que es el mismo problema que tenemos con el constitucional. Cuando dice, bueno, esto, o sea, y probablemente un árbitro nunca comete un error tan burdo. Entonces, ¿yo es el problema que hay que revisarlo? Sí, pero los grandes principios del derecho europeo. ¿Cuáles son los grandes principios del derecho europeo? Por ejemplo, si se discrimina a un nacional de otro país, eso sería un laudo contrario al derecho de la Unión Europea. Pero ya entrará, es que igual tenía que haber dicho 100 en vez de 85, porque es que resulta que ya estamos en el tema del complicado, ¿no? Inés, según tengo entendido, formas parte de la delegación española en el grupo de trabajo de UNCITRAL, es correcto, ¿no? En este contexto, ¿qué lugar ocupa el orden público en las discusiones que se está teniendo en el grupo de trabajo? Así es, Borja. Desde hace varios años el Departamento de Arbitrajes presta asistencia a la Secretaría de Estado de Comercio en la delegación española del Grupo de Trabajo 3 de UNCITRAL. Para aquellos que no conocen el Grupo 3 de UNCITRAL, una de las piezas centrales o puntos principales es reforzar la coherencia y la legitimidad del sistema. Y, como no podía ser de otra manera, ello supone garantizar que los laudos arbitrales, por un lado, sean susceptibles de ser ejecutados internacionalmente, pero que al mismo tiempo se respeten los principios fundamentales del Estado receptor de la inversión. Y aquí es donde entra en juego el concepto de orden público como un límite frente a ese reconocimiento automático de laudos, en particular en casos en los que los laudos bien sean contrarios a intereses soberanos o regulatorios esenciales de los Estados, o en supuestos en el que el procedimiento arbitral ha violado principios de debido proceso, de transparencia, entre otros. Las discusiones en la actualidad se encuentran muy abiertas respecto al orden público. Hay dos grandes bloques de delegaciones y en el debate se ha identificado el orden público en una doble función por esos dos bloques. Por un lado, aquellos que consideran el orden público en una función más proteccionista o defensiva, que permite a los Estados utilizar el orden público para evitar la ejecución de laudos contrarios a sus normas esenciales. Y el segundo bloque son aquellos que le otorgan una función que puede ser instrumentalizada por parte de los Estados para ser usada como excusa para evitar la ejecución de laudos válidos y así socavar la seguridad jurídica del sistema. Por ello, el grupo en la actualidad intenta establecer, por un lado, criterios más objetivos o limitados sobre cuándo procede aplicar o invocar el orden público, así como adoptar medidas para evitar un uso arbitrario o expansivo del concepto de orden público
que pueda, como decía, quebrar la seguridad jurídica. En la actualidad, su regulación creo que es uno de los puntos más sensibles del grupo de trabajo y, en particular, para mantener ese equilibrio entre la soberanía estatal y nacional y la eficacia del arbitraje internacional. Veremos a ver cuál es el resultado de la batalla final. Bueno, pasamos al último de los temas que teníamos previstos. Nos quedan apenas 3 minutos, por los que os pido concisión. Es acerca de la posibilidad del reconocimiento de laudos que han sido anulados, cosa que en un principio parece como bastante contraintuitivo. Borja, ¿cuándo, dónde, cómo es posible que se emita una resolución de reconocimiento de un laudo anulado? Pues la verdad es que el tema es contraintuitivo, efectivamente. Yo la primera vez que me lo plantearon para una mesa redonda, la sensación cuando te llegas y te están tomando el pelo, cuando te preguntan por la ejecución. Esto es la novatada, ¿no? La ejecución del laudo anulado. Luego lo investigas y ves que el tema tiene su historia. ¿Cuándo? Eso vuelvo, no se me ocurre. ¿Podría ser en España? Sí, pero no sé. O sea, pero tiene que ser una causa de anulación contrario a nuestros principios básicos. La causa de anulación, ¿no? Entonces, ahora, en principio yo no veo nada que lo impida en nuestro sistema. En España, no veo nada que lo impida. Ahora, también no se me ocurre el supuesto ya concreto en el que cabría esa situación. Es decir, una anulación gravemente discriminatoria, por ejemplo, por la condición personal del árbitro, por ejemplo, digo, por ir a lo muy burdo. Que no aplique, por aplicar el derecho de la unión de competencia, por volver a la competencia, porque cuando no tienes que aplicarlo, y es claro que... pero ahora, como idea, no le veo problema. Creo que en Estados Unidos y en Francia se ha hecho en algún caso. Pero sí que me cuesta encontrar el supuesto, ¿no? Pilar, ¿se contempla en el convenio de Nueva York? ¿En qué términos se analiza la cuestión? Sí, se contempla en el Convenio de Nueva York en 2 preceptos, en el artículo 5.1e y luego también relacionada con las causales de denegación del exequatur, también en el artículo 6 se contempla la cuestión, ¿no? Entonces, lo que el Convenio de Nueva York te dice que uno de los causales por los cuales se puede denegar el reconocimiento y la ejecución es que el laudo arbitral haya sido anulado o suspendido o no sea obligatorio en el país donde se ha dictado, ¿no? El supuesto sería un laudo anulado en un país de la sede que luego se va a intentar su reconocimiento y ejecución. Entonces, claro, es contraintuitivo porque efectivamente si el laudo está anulado parece que no tendría existencia ni validez jurídica y, sin embargo, conforme a los criterios del Convenio de Nueva York, sí que tiene un efecto extraterritorial porque puede no tener valor en el país donde ha sido anulado, pero como tiene un pasaporte internacional que te permite circular el laudo por todos los países del Convenio de Nueva York, pues realmente se podría ejecutar en cualesquiera de los países. Es verdad que la interpretación aquí está sujeta a los estándares de interpretación del PODRA, del MEI, que ya sabemos que está en el chapó, y eso es un poco lo que marca la interpretación en relación a si se va a otorgar el reconocimiento de laudos anulados por parte de un tribunal y también, en su caso, el juego con el artículo 7, que es la disposición más favorable, ¿no?, que puede permitirlo. Un inciso muy importante, creo yo, en esta cuestión. No se dicen efectivamente cuáles son los causales por los cuales se puede denegar el reconocimiento y la ejecución. Pero aquí hay que interpretar conjuntamente y de forma coherente el Convenio de Nueva York con el Convenio de Ginebra, del Convenio Europeo de Ginebra y su artículo 9. ¿Por qué? Porque para los 2 países que sean parte de los 2 convenios, y eso pasa con el Reino de España, el artículo 9 lo que te dice es que no puedes utilizar, muy importante, orden público ni arbitrabilidad. ¿Por qué? Porque esos son, por regla general, se entiende criterios locales. Esos son los que no quieren que contamine la discusión sobre esta cuestión. Pues muchísimas gracias, Pilar. Se nos ha acabado el tiempo, lo veo ahí en rojo, con lo cual les pido, por favor, un fuerte aplauso a los ponentes y espero que haya sido de su interés. Hombre, Borja, el aplauso para ellos 3 y para ti también. 2 Borjas, Pilar, Irene. La Torre de Babel, mucho idioma, latín, me quedo con el latín porque laudo. Pues yo voy a dar un cum laude porque más o menos he pillado cositas, ¿eh? Y estábamos antes hablando, Inés, habemus papam, ojo, la influencia del Open que lo ha favorecido y además es un agustino como nuestro querido Javier y de madre española. Esta es toda la información, os mantendremos informados. Fuerte el aplauso, chuches para vosotros. Vámonos.